¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En este episodio tenemos una continuación de un capítulo que a la gente le gustó mucho, y siempre a la gente le llama mucho la atención el tema OVNI. Y para eso nuevamente tenemos a nuestro panelista estable, amigo de allá de la casa, Alberto Urquiza. ¿Cómo estás? Muy bien, Foguito, muy bien, muy agradecido, Radio Bio Bio, canal de televisión, muy contento de estar en el programa nuevamente. Oye, el día de hoy tenemos la continuación de lo que habíamos hablado la semana pasada ya. Hablamos acerca del Roswell chileno, estábamos hablando acerca del OVNI de Paiguano, que fue un suceso que tuvo muchos testigos, y ahora vamos a ahondar en algo que ya habíamos adelantado en el episodio pasado, que tiene que ver con dos sucesos que ocurrieron acá en Chile. El primero de ellos fue muy mediático, fue muy mediático porque ocurrió en el 74 a un grupo de artistas muy conocidos y queridos también por nuestro país. Estamos hablando de Humberto Tito Fernández, Gloria Benavides, Marcelo de Cachureos, Jorge Cruz y Patricia Chávez. Ellos en 1974 tuvieron una experiencia relacionada con un suceso OVNI, del cual vamos a ahondar ahora, y también vamos a explicar y contar un suceso que no toda la gente de acá, de la octava región, conoce, porque en 1997, en la localidad de Vegas de Diuca, en Hualqui, saludo a la gente de Hualqui, estuvo por más de un día, Alberto, un ovni posado por más de un día, con también testigos. Tenemos parte del testimonio escrito de los testigos y vamos a hablar acerca de eso, y vamos a finalizar también con algo que está sucediendo en nuestro planeta que tiene mucha relación con todo lo que estamos comenzando a hablar, amigo Alberto. Vamos a comenzar de inmediato. Mira, tú tienes datos, Alberto, de lo que les ocurrió a estos artistas, a Marcelo de Cachurea, a Gloria Benavides, en el norte de Chile en el 74. ¿Nos puede hacer más o menos una pequeña introducción del suceso acontecido? Oye, tremendo tema, tremenda pregunta la que tú me haces, porque saber que varios artistas chilenos, la Pati Chávez, Gloria Benavides, Tito Fernández, Marcelo González Cachureo, Jorge Cruz, es impresionante que 5 artistas de alto nivel que venían de un evento se topen con justamente un evento distinto, que es el fenómeno OVNI, el encuentro cercano, muy cercano, ya del tercer tipo, en donde prácticamente están entrando en una relación de contacto. Es cierto, solamente 2 personas se bajaron del auto, Marcelo y Tito Fernández. Los otros 3 se mantuvieron dentro del vehículo. Estaban en plena pampa del desierto. Venían de la zona de María Elena, estaban camino hacia Antofagasta, y la verdad es que es impresionante ver que ellos vieron objetos voladores no identificados, por lo menos no saben si era 1 o 2, que estaban en la zona lateral del vehículo, que se movilizaban a gran velocidad y que parecían que estaban siguiendo. Y de pronto ven estas luces al frente, atrás se van moviendo, los van envolviendo en el fondo, casi como haciendo una emboscada, hasta que ellos se detienen, el ovni está detrás de ellos. Lo que ellos encuentran no es solamente un ovni, la típica lucecita en el cielo. Ellos ven luces que los están siguiendo. Ellos ven objetos luminosos, brillantes, que están acercándose a ellos. Tanto que cuando ellos detienen el vehículo, se bajan Marcelo y Tito y van hacia la luz. Ellos se acercan a la luz. Yo diría que con gran valor en un momento, pero estaban asustados. Y ese susto se comprometía con las 3 personas que estaban adentro del auto, los cuales rezaban, estaban rezando. O sea, imagínate el terror que tenían en ese momento, que estaban rezando de qué es lo que está ocurriendo acá. Y de pronto, los 2 que se habían descendido del vehículo ven algo que no era solamente la luz. Uno de ellos grita: ahí hay un weón. O sea, ellos veían a una persona, a un ser que estaba flotando prácticamente en el aire y que se venía acercando a ellos. Ya eso te está indicando que lo que estaban viviendo era una situación muy traumática. Y este encuentro cercano empieza a tocarlos directamente, porque hay 2 efectos: el efecto del miedo del momento
y el efecto de la resaca de lo que viene después. Y en lo que viene después es dramático, porque Tito Fernández quedó, haciendo un paréntesis, quedó traumatizado con esto. Él escribió incluso libros, textos, documentos como una especie de bitácora con lo que estaba ocurriendo, y él dibujaba a este ser como que tenía alas, como que tenía una figura que estaba muy cerca y que se iba acercando a ellos, como si le hubiera mandado un mensaje. Y Marcelo también. Marcelo también quedó con la imagen de que había algo que se le veían las piernas colgando y que se estaba acercando a ellos. Con los gritos de los amigos que estaban en el vehículo, simplemente ellos volvieron a entrar al auto y salieron a toda velocidad en ruta distinta a donde estaba el objeto parado en la carretera. Cuando ellos llegan a una bomba bencinera, que no fue al minuto, fueron varios minutos después, llegan a una bomba bencinera, se bajan desesperados, angustiados, con toda la adrenalina, su cuerpo temblando, y empiezan a contarse, se abrazan, dicen qué es lo que nos pasó, qué terror, qué terrible, qué espantoso lo que habíamos vivido. Y llega un camionero, un hombre con un tremendo camión que viene detrás de ellos a los 10 minutos, y el tipo los había visto a ellos, los había visto detenidos con la luz en la carretera atrás de ellos. Es decir, el hombre de una distancia observó al objeto y a ellos detenidos frente al objeto. Y él les empezó a describir lo que él había visto, y la verdad es que lo que había visto era impresionante porque respaldaba completamente su visión, lo que estaban compartiendo con los bomberos del lugar en ese encuentro cercano. 1974, una época compleja por los conflictos internacionales, una amenaza prácticamente de guerra con Perú y con Bolivia, un momento muy difícil, y que la gente empieza a ver en una situación como esta, gente famosa, fue muy dramático. Como te digo, Tito Fernández, a quien tuve la oportunidad de conocer y estar muchas veces compartiendo con él, con su pareja, en distintos eventos, él me contaba cada vez cosas y me mostraba materiales que él tenía y era impactante, o sea, realmente le dejó marcado toda la vida. Con Jorge Cruz también he tenido contacto, me ha contado muchas cosas, a veces tal vez más. A mí me habría encantado tenerlo acá en el programa, pero la verdad es que tal vez... Habría sido un honor haberlo tenido acá. Nos falló el contacto, viejo. Lamentablemente falló el contacto, no se pudo hacer, pero lo vamos a tener en el programa, lo vas a tener tú en el programa, y yo estoy seguro que así va a ser, donde él cuenta también historias y relatos. Pero lo más impactante es que Gloria Benavides, la gotita, también estaba ahí, e increíblemente un año después tuvo otro avistamiento en la zona de Temuco. Y en la zona de Temuco tuvo otro ovni en donde pasaba unas cosas muy semejantes, donde incluso los técnicos que la acompañaban y los músicos se bajaban del vehículo, y fue tan impresionante como el primero. Es decir, esto no fue un hecho aislado para ellos, fue un hecho que permaneció en el tiempo, en donde ese momento de descender del vehículo ante algo extraño y encontrarse con esta figura, con ese tipo que estaba ahí, con esa luz que estaba ahí, que parecía de características antropomórficas, como si hubiera un ser humano, un ser vivo en la luz, impacta. Porque después es solo comparable con lo que le pasó a la patrulla del Cabo Valdés, es solo comparable con los eventos más cercanos que ha vivido la gente. Es muy similar, muy similar a lo que dices tú, porque Tito Fernández, en muchas entrevistas, él menciona que él tuvo una pérdida de tiempo en donde él no sabe después cómo llegó al auto. Como que si en algún punto él desapareció del lugar, es lo que dice, pero él siempre estuvo ahí, pero él no sabe cómo llegó después al lugar en donde comenzó todo. ¿Crees tú que él fue abducido? Porque al final él fue la persona que, como dices tú, más le afectó esta presencia. Voy a responder en dos partes. Marcelo de Cachureo, antes de este evento, siendo un hombre famoso en Chile, famoso en televisión, quedó con unas jaquecas espantosas, unas jaquecas que le duraron más de 20 años. Jaquecas que son típicas y características de una abducción, son típicas y características de un encuentro cercano, demasiado cercano. Es decir, cuando la mente no acepta esto, quedan con dolores de cabeza. Primero, Marcelo quedó con consecuencias graves después de esto. Y lo que le ocurrió a Tito, si tú me preguntas, ¿pudo haber sido abducido? Las abducciones, primero que nada, son un secuestro. El secuestro es contra la voluntad, sin la voluntad de la persona. Tú eres sometido, tú eres llevado. ¿En cuánto tiempo? Y ahí tenemos un problema. La abducción ufológica tiene cuentos, tiene relatos de la gente, en las cuales la gente cuenta que muchas veces iban manejando un auto.
o estaban bajando un ascensor. Es decir, para nosotros es un segundo, estar y no estar, te sacan y te traen de vuelta. Y obviamente ahí pasan situaciones muy graves, porque en las abducciones hay embarazos, hay rupturas de embarazo, hay traumas psicológicos, emocionales muy violentos, esquizofrenia, depresiones brutales, por lo cual una abducción no es un chiste, ay sí, ojalá me lleguen los marcianos, no es tan fácil. No, no, para nada. Quito quedó traumatizado por... Como lo que le ocurrió a Travis Walton. ¿Recuerdas también un tema que también tocamos acá? Travis Walton, que fue una persona de Estados Unidos, un leñador que también fue abducido, y lo que le ocurrió a él fue terrorífico. De hecho, hay una película que se hizo del caso, Fuego en el Cielo se llama. Pero centrándonos en la historia de este grupo de chilenos artistas muy conocidos, el Temucano, claro, creó hasta un libro de su experiencia. Yo creo que lo de Travis Walton es tan impactante como lo que le pasó a estos chiquillos, a estos artistas. Es tan impactante. Tener la oportunidad de ver a Patti Chávez y ver cómo sufrió y cómo también se impactó. La verdad es que Travis Walton, leñador, trabajador, un hombre con problemas como todas las personas que trabajan, problemas de plata, problemas familiares, se ve sometido en un momento a una abducción, a un secuestro, en el cual cuando él vuelve queda tan traumatizado que prácticamente tuvo que ir al médico porque psiquiátricamente estaba mal. Era una persona que estaba viviendo casi una esquizofrenia. O sea, no era algo tan simple. Náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia. Y en hipnosis regresiva, él tuvo el recuerdo de lo que había ocurrido. Si a Tito o a Marcelo o a los demás le hubieran hecho hipnosis regresiva exitosa, habría sido muy bueno tratar de revivirlo, pero hasta donde yo sé, hasta donde yo conversé, ninguno se sometió a hipnosis regresivas exitosas para poder llegar a ver lo que había pasado en esta fecha, lamentablemente. Lamentable, porque bueno, ahí se podrían haber sacado más conclusiones referente al hecho que le ocurrió a ellos, pero yo creo que ellos, a ver, nosotros como programa tratamos de contactar a los involucrados en el tema, y la mayoría no quiso referirse al tema. Debe ser porque ya han pasado muchos años. Esto ocurrió en 1974. Nosotros tratamos de hablar con Gloria Benavides, tratamos de hablar con Jorge Cruz, con Marcelo, pero fue imposible contactarse con ellos. Ya debe ser por la agenda, algunos porque realmente quizás no quieren recordar lo acontecido. Lamentablemente el temucano falleció hace un par de años atrás. Pero claro, fue un caso que para ellos, hasta el día de hoy, es algo que les marcó la vida por completo. Yo creo que él es el más afectado de todos, es el que quedó más traumatizado, es el que quedó más impactado. A él no se le olvidó jamás lo que ocurrió. Por eso cuando terminaba un show, muchas veces llegaba a su casa y se ponía a escribir recuerdos de lo que había pasado en el 74. Viejo, fue el artista folclórico dentro de los más famosos de Chile durante 30 o 40 años. O sea, el tipo realmente estaba a otro nivel, pero él cuando llegaba a su casa se acordaba de esto. Él estaba marcado, ocupado, como decimos nosotros, marcaba permanentemente este tema. Escribía cosas, recuerdos, como que le hubieran mandado un mensaje a su mente. Entonces está claro que la situación es impactante, sobre todo en un hombre famoso. Ninguno de los 5 que había en el auto necesitaba su minuto de fama. Ellos no necesitaban ningún minuto de fama, tenían todos los minutos de fama que quisieran. Eran gente importante, eran gente destacada, con fama en todo Chile. Hiper reconocido, lo más importante. Pero encontrarse con esto, ¿qué pasa si fueron secuestrados? ¿Qué pasa si los que estaban de pie, hablemos de Marcelo y Tito, supongamos que ellos estaban afuera y fueron llevados a una nave? ¿Cuál es la única forma de poder recordar lo que pasó? Tener hipnosis, una hipnosis regresiva que sea exitosa, porque muchas veces las hipnosis no son positivas porque la gente no se acepta, no lo acepta, entonces la gente no puede ser hipnotizada, a veces el miedo te bloquea. Hay otros casos en que cuando las personas llegan a este punto, sobre todo en los años 70, lo que le pasó al Cabo Valdés, viejo, al Cabo Valdés que no le pasó. Para él en la abducción no le ocurrió nada, no pasó nada malo, él fue sometido a shocks eléctricos. A él, como si estuviera enfermo de la mente, le dieron golpes eléctricos para tratar de estabilizar su cerebro. ¿Qué estabilizarle qué? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay momentos en que uno tiene que pensar que en esa época había gran temor y gran desconocimiento con este fenómeno.
Y es evidente que lo que le pasó a ellos es brutalmente fuerte, muy intenso. Sí, de hecho es un acontecimiento que ellos mismos lo recuerdan en entrevistas que tocaron el tema, el equipo completo lo recuerda de una forma muy fuerte, muy potente en sus vidas, porque convengamos que no todos los días se tiene una experiencia de esta magnitud, y como decía también Alberto, Marcelo tuvo un problema, un dolor de cabeza que lo aquejó por más de 20 años. El temucano, bueno, también creó un libro referente a las vivencias que tuvo después de este suceso, empezó a dibujar constantemente, quedaron muy afectados. Pero, ¿cuál crees tú, Alberto, que son las consecuencias de una abducción de este tipo o de un tipo de esta clase de sucesos? ¿Por qué ocurren? Mira, el por qué ocurre no tengo idea, porque la gente que le pasa no es gente que sea ni hiper inteligente, ni hiper tonta, ni que sean blancos, negros o amarillos, ni que sean altos o bajos, ni que tengan plata o no tengan plata. La verdad es que a cualquiera es aleatorio, a cualquiera le ocurre. Pero las consecuencias psicológicas sí. Ahí estamos claros que el nivel de trauma de las personas que han visto un encuentro, que han tenido un encuentro cercano, sea el segundo, el tercer, el cuarto tipo, ya en una interacción total del quinto tipo, evidentemente, como lo que pasó a Travis Walton, es muy intenso, porque la mente tiende a bloquearlo. Tiende a bloquearlo porque es algo a lo cual uno se aterroriza. Viejo, seamos claros, aquí hay gente que es violada sexualmente, que es violada químicamente, que es violada a través de situaciones quirúrgicas. No, es una brutalidad salvaje. Entonces, este mal que tiene el secuestro, porque un secuestro es secuestro, siempre va a ser un secuestro, no es, oye, te invitaron para ir a tomarte un tecito. Ojalá fuera así, pero lamentablemente no es así. Entonces, este encuentro de ellos les deja una marca de vida indeleble, porque uno no lo ve. Uno lo ve después cuando tú lo encuentras a la persona, cuando tú conversas con ellos y ellos quieren sacar el tema, y muchas veces no quieren sacar el tema. Muchas veces quieren olvidar las cosas, quieren tal vez hasta pensar lo que Tito dijo en algún momento, quizás esto me habría gustado que no hubiera ocurrido nunca. Con Marcelo incluso me acuerdo que el año 94 tuve una tremenda pelea con él, una discusión muy fuerte, porque él decía, no, estas cosas le pasan a todos, lo más normal, y no quería hablar más. ¿Y cómo va a ser normal? Viejo, a nadie le pasa estas cosas, esto no es normal, esto es lo más anormal que puede haber. Entonces, claro, uno de repente ahí se da cuenta que la mente humana, a pesar de que habían pasado, fíjate, el 94, habían pasado 20 años, y Tito y Marcelo todavía quería que esta cuestión se hubiera terminado y no hubiera ocurrido. Yo creo que en algún punto ellos mismos bloquean este acontecimiento, para quizás olvidarse, sacarlo de la cabeza, pero yo creo que el grupo en general fue afectado de una manera increíble. Alberto, mira, vamos a continuar. Esa era la primera historia, que es una historia que marcó un hito dentro de la ufología nacional, porque los involucrados fueron estos artistas que, como muy bien decía Alberto, son muy conocidos, y en ese tiempo, en el 74, ya eran conocidos. Vamos a continuar con un hecho que lo estábamos mencionando al principio del capítulo, y tiene que ver con una experiencia que ocurrió acá en la 8ª región, en la localidad de Hualqui, en la comuna de Hualqui, en Vegas de Diuca. Vegas de Diuca está aproximadamente a unos 20 kilómetros desde la ciudad hacia la montaña. Ahí, en esa localidad de Vegas de Diuca, en 1997, se posó llamémoslo una esfera luminosa, un ovni, por más de un día. Estuvo posado ahí, hubo testigos de los alrededores, personas que vivían en las casas de los lugares contiguos en donde se presenció este supuesto ovni. Incluso, Alberto, trataron de dispararle a esta nave, y ellos, los testigos presenciales, decían que cada vez que ellos se acercaban, la nave se movía y los seguía. Estaba flotando en el aire, aproximadamente unos 2 metros del aire, y se giraba, y vieron incluso bajar a un ser. Mira, acá tengo parte
de lo que se tituló en el diario La Crónica de ese tiempo por colegas Juan Barrenechea y Carlos Basso, que fueron a entrevistar a los testigos de ese acontecimiento. Mira, acá está, transcribimos la entrevista completa, que fue a don José Estrada, que fue el testigo presencial del suceso. Mira, voy a leer textual. Dice: tenía antenas, orejas o algo así. En la parte de abajo tenía una colita, dice él, y dos arriba. Para arriba era redondo, como la cabeza de un viejito pascuero, dice. ¿A qué distancia estuvo usted?, le pregunta el periodista. Estuvimos cerquita, a unos 10 metros. ¿Por qué no lo tocó? No, dice. ¿No ve que no nos atrevimos a tocarlo? ¿El aparato los enfocaba a ustedes? Es que cuando yo le tomé la foto, el aparato estaba de lado y giró así en el aire y se puso de frente al lado mío, y ahí me dio susto y no quise nallo, dice textual. Vamos a continuar. Mira, acá hay otra parte que me llama mucho la atención. Le preguntan: ¿usted cree que el objeto poseía inteligencia? Y dice el testigo: uno cuando llegaba cerca se giraba y como que lo miraba. ¿Intentaron dispararle? Sí, es verdad, mi cuñado estuvo a punto de pegarle un tiro, pero yo le dije que no lo hiciera porque podía hacer algo malo. Según la descripción de Estrada, el aparato era metálico, delgado de lado, con la parte superior cromada y la parte trasera rosada. Al día siguiente se levantaron, lo fueron a ver, y el objeto seguía ahí en la tierra. Estuvo posado por más de un día. Al segundo día, llegando al tercero, se elevó y desapareció. ¿Qué te parecen estos sucesos, Alberto Urquiza? Mucha gente quizás no conoce este suceso que ocurrió realmente acá. De hecho, parte de este archivo lo sacamos del libro de historia de Hualqui. Ahí está situado como el ovni de Vegas de Diuca. Mucha gente en Hualqui, en la localidad acá de la octava región, conoce este suceso. ¿Qué te parece, de acuerdo a los datos que te di, amigo Alberto, esta presencia de este ovni acá en la octava región? Primero, qué bueno que haya un recuento y un reconocimiento del caso en documentos de historia, que esté en libros, que esté escrito por personas serias, profesionales. Recordar una situación así para las personas debe ser súper traumático, porque además tiene un símil, tiene un parecido con un caso en el Reino Unido. Y este caso en el Reino Unido es casi igual. La única diferencia es el tiempo de la aparición del fenómeno ovni. Rangersham Forest, que ocurrió en los años 80, 86, ocurrió igual. Venía el ovni, se puso frente a la tierra en el cielo, después descendió. Los soldados, porque era una base militar, se acercan al lugar, lo tratan de tocar con sus manos y como que reciben pequeños shocks eléctricos y quedan con un trauma, el cual más de 30 años después los llevó a escribir, a marcar en un cuaderno lo que ellos sentían que era el mensaje, y estaba escrito en lenguaje binario, unos y ceros, y cuando se interpreta lo que ellos habían hecho, era un mensaje para la humanidad. No era un mensaje común y corriente, y escrito por un soldado, no era un general ni un físico. Cuando esta gente en el sur de Chile le pasa este fenómeno, ellos se acercan a lo que estaba ahí, a esa luz, a esa nave, a ese ovni, a ese objeto que estaba en el lugar. Y está claro que lo que está pasando ahí es un encuentro con... Y ahí entramos en un problema. ¿Esto en sí era una forma de vida electromagnética? ¿Era una vida inteligente electromagnética o era una nave que llevaba a alguien o a alguna forma de vida dentro? Porque nunca se sabe, porque no tenemos idea de lo que estamos enfrentando. Y yo me imagino que los impactos psicológicos de estas personas, de todo, tanto en el Reino Unido como acá en Chilito, son muy importantes de tener en cuenta. Porque las personas necesitan ayuda para soltar el mensaje, para soltar lo que sintieron, lo que vieron. A lo mejor no era solamente, oye, el susto y se acabó. No, a lo mejor sí hay mensaje, a lo mejor sí hay cosas que en sus vidas ellos se han dado cuenta que les están ocurriendo desde que pasó este fenómeno. Este soldado en el Reino Unido, pasaron muchos años para mostrar lo que él había escrito,
Y cuando se interpreta, todos se quedaron mirando así, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible que este gallo haya hecho esto como un sargento, haya hecho estos textos y estos documentos con un mensaje que obviamente encriptado, muy simbólico, habla de la humanidad y del futuro de la humanidad? En el caso de lo que pasa aquí en Chile, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué en todas partes del mundo está pasando esto? Porque realmente, lo que digo en mi conferencia, no estamos solos, está claro, o sea, por favor entendamos, no estamos solos. O tenemos que irnos al papiro de Tili en el antiguo Egipto, que habla justamente de la aparición en el año 1440 antes de Cristo, de lo que está descrito por los sacerdotes, por los escribas que estaban en el antiguo Egipto con los faraones. Ellos dejaron escrito, esto está documentado, en donde aparecieron unas esferas de luz de gran tamaño que descendieron sobre los campos, que se movían en los campos, que eran brillantes e intensas y que asustaban a toda la gente. Yo estaba hablando de hace 3.460 años atrás. 3.460 años. Entonces, lo que le pasó a esta gente en Guarqui, lo que le pasa a esta gente en Rendlesham Forest, lo que le pasa a esta gente en cualquier lugar, es un fenómeno que parece, para mí, primero que nada, muy inteligente. No es algo casual, accidental o aleatorio. Es un encuentro cercano, inteligente, de lo que nos lleva a decir, aquí hay cosas que nosotros no manejamos, aquí hay cosas que nosotros no conocemos. Absolutamente, sí, hay cosas que no conocemos. Y por eso tenemos que partir diciendo algo muy simple. No estamos solos. Alberto, escuchándote hablar, da la impresión de que al ser estos objetos inteligentes, se puede prestar también para que nosotros, siendo humanos curiosos, nos acerquemos a estas naves, porque estábamos leyendo un documento en donde las personas, los testigos, le dispararon a la nave, le quisieron tener contacto. ¿Será bueno realmente hacer un contacto de esa forma, acercarse a una nave o dispararle? ¿Qué es lo que se recomendaría si es que llegara uno a sufrir un acontecimiento de esta magnitud? Que uno se ve envuelto en primera persona siendo testigo de un suceso así. ¿Se recomendaría acercarse a la nave, dispararle? Los que han tenido la oportunidad de dispararle a las naves han salido muy mal parados. O los misiles no han llegado al lugar y los misiles simplemente han desaparecido sin estallar, no cayeron ni siquiera a tierra. Cuando aviones, por ejemplo, los enfrentaron, tanto aviones Sukhoi en la Rusia soviética como aviones en Estados Unidos, P-51, otros aviones de combate F-86. En Perú, Mirage, que han atacado a ovnis. Sí, aviones de combate de las fuerzas aéreas de estos países han atacado a ovnis. Les han disparado con sus ametralladoras y les han lanzado misiles. Y nunca ha pasado nada en el objeto. Pero cuidado. El caso del capitán Thomas Mantel en Estados Unidos. El caso del capitán Thomas Mantel en un P-51. Él logró seguir con instrucciones dadas a la base, con seguimiento de radar, él logró seguir a un ovni a gran velocidad en vuelo de combate, en donde él lo persiguió hasta que desapareció del radar. Cuando encontraron el avión del capitán Mantel, al capitán Mantel no lo encontraron nunca. Él no estaba en el avión y el avión estaba completo, pero lleno de hoyos, como si le hubieran disparado proyectiles pequeñísimos que atravesaban el avión por todas partes, y el piloto no estaba. Y la carlinga no estaba destruida. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que simplemente cuando se le dispara, estas naves pueden disparar. Y el daño es clásico. El aparato aéreo humano de la Tierra, de algún país, no va a tener ninguna posibilidad de enfrentarlo. Hay aviones que han caído, pero el caso de Mantel es uno de los más impactantes porque está el caso, búsquenlo en internet, capitán Thomas Mantel de Estados Unidos. Cuando vean las imágenes ustedes se van a sorprender. Esto ocurre. ¿Qué pasa si un campesino, un trabajador, un dueño de fondo, se acerca a un objeto que está ahí, frente a ellos, y le dispara con una escopeta o con un fusil, calibre 16, qué sé yo? Lo más probable es que no pase nada. El problema está en la respuesta. ¿Se sentirá atacado este objeto? ¿Se sentirá atacado este ser luminoso o esta esfera? ¿Tendrá un sistema automático de defensa? Porque lo más probable es que las armas se tranquen o no funcionen
o simplemente cuando disparan las balas no le lleguen al objeto. Estamos ante tecnologías o formas de vida que nosotros ni nos imaginamos. O sea, lo que está pasando hoy día alrededor del mundo, desde la zona de New Jersey a fines del año pasado, 2024, lo que está ocurriendo hoy día, con la aparición de esferas por todos lados, con lo que nos pasó a nosotros hace tiempo atrás en Antofagasta, con este ovni gigante en el cielo. Perdón, estemos claros, aquí está ocurriendo algo que es como que algo nos está mostrando para que nosotros entendamos que hay algo. ¿Pero sabes cuál es el problema? El problema es que el ser humano es peligroso. El ser humano es peligroso, es confrontacional, es violento, es agresivo. Cuando llegan los pueblos a un lugar en África, por ejemplo los europeos, los ingleses, los franceses, los italianos, y toman un lugar, sea Italia, sea Etiopía, sea algún país sudafricano, automáticamente eliminan a las poblaciones naturales, es decir, matan a la gente. Cuando llegan los españoles a México, extinguen parte de la especie que existía en el momento en el lugar. Entonces el ser humano es peligroso y tal vez por eso nos acercan. Nos acercan porque ellos saben que o nos van a tener que eliminar a todos, o nosotros en algún momento vamos a ser tan agresivos que los vamos a eliminar a ellos. Puede haber un temor, o son viajeros en el tiempo, lo desconozco, pero no hay que tomar... Es muy potente. Hay muchas teorías al respecto, amigo Alberto. Y mira, ya que tocaste ese tema, tú también tienes mucha experiencia, porque publicaste en redes sociales hace poco una experiencia que ocurrió también en 1997, que se dio a conocer, y yo creo que muy pocas personas saben, jóvenes también ahora no conocen esa historia, pero se vio en los mapas en 1997 una, llamémoslo nave, de más de 400 kilómetros de diámetro, que se vio en los mapas, que se vio en los radares, salió en las noticias. A ver, vamos a decirlo claramente, salió en Tele 13 en ese tiempo, salió en Tele 13 conducido ahí por el gran Javier Miranda, él dio a conocer esta noticia. ¿Tú tienes datos de eso, Alberto, para que nos puedas decir más o menos en qué consistió ese suceso? Qué rico que me lo preguntes, porque el caso es mío. El caso era del grupo ESO y yo era el coordinador general de ESO y soy yo el que coordinó la investigación de ese caso. La primera foto de un ovni gigante, un ovni de tamaño, imagínate, tamaño casi de Santiago a La Serena, 400 a 450, tal vez hasta 500 kilómetros de diámetro, una cosa impresionante, que estaba ahí en el cielo y se veía. ¿Pero quién lo captó? Lo capturaron controladores de tránsito aéreo, lo captaron justamente personas que estaban trabajando, captando señales que venían de satélites geoestacionarios de trabajo de climatológico, que son esas imágenes que vemos de la Tierra donde se están moviendo las nubes y decimos, uy, ¿cómo va a estar el clima mañana? ¿Cómo va a estar el tiempo la próxima semana? Esos satélites son los que captaron a esos ovnis gigantes que están sobre la Tierra. En este caso puntual, esto fue captado en Antofagasta, y el ovni que se ve sobre Antofagasta está sobre el Océano Pacífico, sobre Antofagasta y tal vez sobre Argentina. Era un tamaño gigantesco. Quien lo encontró fue Gustavo Rodríguez, un gran controlador de tránsito aéreo, una persona muy importante, que llegó a ser el secretario general del CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Cuando yo conocí esta imagen antes, muchos años antes de que se creara el CEFA, él lo había mostrado en reuniones. Entonces cuando estábamos en reuniones en la casa de Luis Riquelme en la Florida, veíamos la imagen y nos sorprendía. Muchos años después, él me pasó la imagen para que la pudiéramos investigar nosotros. Y la verdad es que esta imagen fue investigada por un problema muy grave. Apareció otra imagen del 92, del 93, del 95, del 96, del 97, del 98. Miércoles, no era un ovni, no era uno, no, eran muchos ovnis gigantes que durante muchos años estuvieron ahí arriba, observándonos, mirándonos, y estaban en todas las imágenes. Hubo una explicación oficial que para muchos fue tomada como la real, en que esta era la luna. La verdad es que, miren, nosotros podemos creer lo que queramos, así de simple, podemos creer lo que queramos. No, obvio, pues. Tú puedes hacer que un elefante cuelgue de una quebrada agarrado a una margarita, y claro, físicamente puede ser posible, pero es verdad, no es la luna. No es la luna ni por el color, ni por la estructura, ni por el tamaño, ni por nada. No hay manera de que eso sea la luna. Es un invento muy bonito para darle explicación a algo que no tiene explicación. Los ovnis gigantes fueron investigados por controladores de tránsito aéreo, expertos climatológicos, ingenieros aeronáuticos,
pilotos de guerra, médicos, psiquiatras, o sea, gente de todo tipo fue trabajando. Estuvo Roderick Bowen, estuvo Cristian Olivo, estuvo Pedro Gaete. Pedro Gaete, que hoy día está muy vinculado al tema climatológico. Pedro Gaete fue el que hizo el análisis que dio el tamaño. Él analizó la óptica, para que vean que no es gente ignorante y pelotuda, gente importante. Él hizo el análisis de la óptica, con lo cual determinó que el objeto tenía 450 kilómetros de diámetro. O sea, esto no es un invento hecho por gente que quiere ganarse un titular en un diario. Durante más de 8 meses nosotros mantuvimos la imagen en secreto en una investigación privada, hasta que en reunión se decidió claramente, y yo dije, ¿saben qué? Tenemos que mostrar esto porque ya no vamos a avanzar más. La idea es mostrarlo para que la gente se entere y para que la gente pueda tener incluso el que nos llegue más información nueva sobre este material. Y el día yo salía de vacaciones y le avisamos a Rodrigo Ugarte, de Canal 13, y Rodrigo Ugarte tomó el caso, hizo una investigación por su lado y nos dijo, oye, tal día lunes voy a hacer la noticia. Pero no la podía hacer antes, viejo, porque yo voy a salir de vacaciones y no puedo cambiar mis vacaciones. Y me dijo, no, lamentablemente me dieron ese tiempo, ok. Y se determinó, donde yo conversé con Lucho Riquelme, que fue en la casa de él donde yo había visto el ovni, por eso está él en la imagen. Y el doctor Mario Dussel me reemplazó a mí, y Mario, que era ya de nuestro grupo y del CEFA, tenía una dualidad en ese momento. Hicieron público el ovni, donde Javier Miranda fue el que estuvo principalmente informando desde el centro de noticias lo que estaba pasando. Esto es completamente real. No son fallas en la fotografía, no son piedras, no son nada extraño que no pueda, o sea, no es nada extraño que sea humano. Es algo que es extraño porque no tiene ninguna explicación técnica humana. Los ovnis gigantes están ahí, totalmente reales, y no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Alberto, bueno, y esto tiene que ver mucho también con el año en que ocurrió, porque la inteligencia artificial recién ahora está formando parte de nuestras vidas, y ese fue un suceso que ocurrió en 1997, cuando ni siquiera había inteligencia artificial, y los sucesos están claros porque se mostraron los mapas. Recuerdo en vivo se mostraron los mapas. Y ahora, bueno, existen estas naves circulares, estos ovnis esféricos que se están viendo en muchas partes del mundo. También estamos viendo imágenes acerca de eso también. Ahora en Brasil hay un seguimiento completo que podemos ver de esta esfera que está flotando en el aire. También en muchas otras partes del mundo. ¿Qué te parece este suceso ya, Alberto, como para ir terminando este capítulo? Yo creo que, si bien es cierto, los ovnis están en la Biblia, están en el Bhagavad Gita, están en textos brahmánicos, están, la verdad, que en distintas partes de la historia de la humanidad. Yo creo que lo que pasó en el 92, en el 93, en el 94, en el 97, con estos ovnis satelitales que de repente ya se muestran a través de la publicidad, que se entregan al mundo entero a través de este trabajo que se hizo, creo que hoy día tiene una cercanía mucho mayor. Creo que los ovnis que has estado mostrando, que estas esferas que están mostrando, luces y objetos claros durante el día, grabaciones diurnas que exponen justamente la existencia de estos objetos circulares, que en algunos casos son de pequeño tamaño y en otros son de gran tamaño. De gran tamaño, como estos 450 kilómetros que tú decías, una nave nodriza, una nave que tiene dentro de sí a otras, es como un portaaviones que tiene muchos aviones dentro y que lanzan estos objetos que van cayendo sobre el planeta y que se van moviendo por todas partes. Hoy día, por favor, las imágenes los van a dejar helados, porque eso es real. Esos objetos están volando sobre nuestras cabezas. Están de día y de noche, y ya no solamente de noche, oscuratitos ahí que nadie los vea, no, están aquí y los estamos viendo, y miles de personas los ven todos los días. Estamos siendo visitados, o estos viven aquí. Cuidado, estos viven aquí, y si ellos viven aquí quiere decir que tienen una convivencia con nosotros. Uno de repente dice, son viajeros del tiempo. Ok, puede ser. Pueden venir de dimensiones distintas, abiertas por el colisionador de hadrones, puede ser. Tomemos en cuenta que los científicos, cuidado, los físicos, los matemáticos, que trabajan en el colisionador de hadrones, ellos están haciendo declaraciones de que cada vez que lo ponen en funcionamiento se abren portales. Y no son personas que están leyendo el tarot, son físicos, que están diciendo que algo extraño está ocurriendo. Y si nosotros en nuestras vidas estamos viendo cambios extraños, evidentemente hay que poner mucha atención, porque los primeros experimentos que se reconocen de viajes extraños son el proyecto Filadelfia del año 43 o el colisionador de hadrones.
y si nosotros estamos creando los portales para que vengan de otras dimensiones a vivir con nosotros, si nosotros estamos abriendo las puertas de cambios en nuestro propio espacio para que podamos ver lo que siempre ha habido aquí pero no nos dábamos cuenta, estamos dando un mundo nuevo y lo único que tenemos que hacer es tener cuidado, inteligencia y pensar bien las cosas para poder determinar qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Perfecto. Amigo Alberto, vamos a dejar este capítulo muy interesante hasta acá. Sabemos que nos queda mucho todavía por hablar, es un tema muy apasionante, pero obviamente te dejamos invitado para otro capítulo en donde podamos ahondar más acerca de todo lo que está aconteciendo en nuestro país referente a los ovnis. A todos ustedes que nos vieron el día de hoy pueden seguir viendo este contenido en www.canal9.cl. Ahí en el apartado de umbrales están todos nuestros capítulos, y en YouTube también buscan ahí Hugo Mazuela y está todo el contenido de película y de umbrales también. Amigazo Alberto, nuevamente un gusto participar con usted en este capítulo, ya segunda patita de los ovnis en la Tierra. Un gusto como siempre. Yo muy agradecido, como te digo, al canal, a ti, al programa y a todos ustedes, amigas y amigos que nos ven cada vez que estamos al aire, siguiendo este gran programa Umbrales. ¿Saben qué? Tenemos que aprender mucho. Estamos recién aprendiendo a catear. Dios los bendiga, que nos vaya muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, amigazo, y a todos ustedes, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en otro capítulo tan interesante como este, solo en Umbrales. Nos vemos. Chao, chao.